Hay una isla en el mar Egeo, donde la verdad y la mentira convivían sin conflicto, donde la religión se confundía con el hábito y la mentira era aceptada como una segunda naturaleza. En esa isla, Creta, un joven griego fue dejado con un encargo imposible: poner en orden lo que estaba roto, establecer líderes fieles en medio de una cultura rebelde, y guardar la doctrina sin mancha en una tierra donde ni siquiera la verdad era bienvenida. No era apóstol, ni profeta, ni uno de los 12. Era Tito, un nombre que no aparece en Hechos, un siervo sin títulos, sin discursos públicos, sin milagros registrados. Y sin embargo fue a él a quien Pablo encomendó lo más difícil: sostener una iglesia sin fundamentos, formar pastores donde no había estructura, defender la gracia donde reinaba la ley, y todo eso sin llamar la atención, sin recibir gloria, sin dejar monumento. ¿Quién era Tito realmente? ¿Por qué fue escogido para una misión donde fallar parecía inevitable? ¿Y qué secreto espiritual escondía su vida para que, sin ser visto, cambiara para siempre el rumbo de las iglesias gentiles? Quédate hasta el final de este video para descubrir la historia nunca contada de Tito, el siervo oculto que venció sin ser visto. Y si en algún momento sientes que esta historia habla también de ti, comenta: yo también quiero servir en silencio como Tito, porque esta historia puede estar hablando también de lo que Dios está formando hoy en tu vida. Llamado entre las ruinas de Creta, en aquella isla árida y áspera, donde los vientos golpeaban sin misericordia las costas desfiguradas por el tiempo y las generaciones crecían sin verdad ni esperanza. Allí donde incluso sus propios profetas reconocían la corrupción de su pueblo, diciendo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. En ese lugar donde la mentira había echado raíces y la impiedad era cultura, nació y creció un joven llamado Tito, sin mención de linaje noble ni señales externas de grandeza. Era griego de nacimiento y extranjero al pacto de Israel, pero no a los ojos de Dios, porque el Espíritu del Altísimo no mira como mira el hombre, sino que escudriña el corazón, y en medio de aquella oscuridad, como una lámpara encendida en caverna, Tito fue preservado por una gracia que aún no entendía. Y aunque caminaba entre hombres dados a la impureza, a la desobediencia y a negar con sus hechos al Dios verdadero, su espíritu parecía inquietarse ante las injusticias y la hipocresía de la religión vacía, pues el Señor había puesto su mirada sobre él desde antes que naciera. Así como escogió a Jeremías desde el vientre de su madre, así también marcó el camino de Tito, sin truenos ni relámpagos, pero con silenciosa precisión eterna. Y fue en los días cuando la buena nueva comenzaba a extenderse entre los gentiles, cuando la palabra del Evangelio se abría paso como fuego entre zarzas secas, que Tito oyó por primera vez la voz de la cruz, no a través de discursos elocuentes ni sabiduría humana, sino por medio de un apóstol quebrantado, viajero incansable y siervo del Mesías crucificado, llamado Pablo, quien después de su encuentro con Yeshua en el camino a Damasco, se dedicó a proclamar que por medio de la fe en Jesús, el Cristo, tanto judíos como griegos eran justificados gratuitamente por la gracia, sin las obras de la ley. Y Tito escuchó, no con los oídos solamente, sino con el alma, y creyó. Y al creer fue transformado, no por presión externa ni conveniencia, sino por una convicción que vino del cielo. Como está escrito: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías. Y desde ese instante, Tito no volvió atrás, ni permitió que su cultura ni su sangre fueran barreras, pues fue hallado digno de ser compañero de Pablo,
no por mérito, sino por la elección divina que llama lo vil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y así comenzó el peregrinaje del joven Tito, como testigo vivo de la obra redentora en los gentiles. Y aunque no era circuncidado ni descendiente de Abraham según la carne, fue recibido como hijo en la fe, no con palabras solamente, sino con hechos, con obediencia, con integridad, y fue enviado como prueba viviente de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque cuando Pablo subió a Jerusalén por causa de una revelación, llevó consigo a Tito, para presentar ante los apóstoles a un griego convertido, no como trofeo, sino como testimonio, y aunque falsos hermanos se habían introducido a escondidas para espiar la libertad que tenían en Cristo, intentando obligar a Tito a circuncidarse, él no cedió, ni por un momento, porque la verdad del Evangelio debía permanecer firme para todos. Y Pablo no permitió que la hipocresía ganara lugar, defendiendo a Tito como se defiende una joya sagrada, no por él, sino por la obra que el Espíritu había hecho en su interior. Y así, Tito fue confirmado en medio del fuego doctrinal, no como líder carismático, sino como columna fiel, silenciosa y obediente. Y desde entonces se convirtió en compañero de misiones, en portador de cartas, en brazo confiable de aquel apóstol que llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y fue a través de esos caminos polvorientos, entre persecuciones, naufragios y vigilias, que Tito fue creciendo, aprendiendo y dejando atrás las ruinas de Creta, no en lo físico, sino en lo espiritual. Pues ya no pertenecía a la mentira, sino a la verdad. Ya no era esclavo de la corrupción cultural, sino siervo del Dios vivo, y aunque su nombre no resonaba como el de Pedro o Juan, ni escribía epístolas, ni obraba señales, su fidelidad era perfume agradable delante de Yahvé, y cada paso que daba junto a Pablo, cada carta que llevaba, cada iglesia que fortalecía, era parte de un plan más grande que él mismo, un plan que tejía Dios con hilos invisibles pero eternos. Porque así actúa el Altísimo, exaltando a los humildes y levantando siervos anónimos para manifestar su gloria. Y así, mientras los ojos del mundo buscaban espectáculo, Tito caminaba como testimonio viviente de una gracia que transforma, que enseña, que sostiene y que capacita para toda buena obra. Y aún faltaba mucho por vivir, mucho por sufrir, mucho por servir. Pero el cimiento ya estaba puesto, el llamado ya había sido respondido, y la isla de Creta, con todo su pecado y mentira, ya no definía su destino, porque ahora su ciudadanía estaba en los cielos, de donde también esperaba al Salvador, al Señor Jesús, y así avanzaba, paso a paso, rumbo a un legado escondido pero eterno. El encuentro con la gracia inquebrantable no fue en el centro de Jerusalén ni bajo la sombra del templo donde Tito conoció la gracia que lo transformaría para siempre, sino en medio del bullicio multicultural de Antioquía, ciudad donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos, un lugar donde las barreras entre judíos y gentiles comenzaron a derrumbarse bajo el peso glorioso del Evangelio, allí donde el Espíritu Santo hablaba en la asamblea, donde profetas y maestros servían juntos al Señor. Allí fue llevado Tito por la soberana mano de Dios, no como espectador, sino como parte viva del cuerpo, y fue en esa atmósfera de adoración, donde los cielos parecían más cerca de la tierra, que Tito comenzó a comprender que la fe no era solo una creencia, sino una nueva creación, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, y junto a Pablo, Bernabé, Simeón llamado Níger y otros hermanos que ayunaban y oraban, fue viendo cómo el Espíritu no hacía acepción de personas, cómo los dones eran repartidos sin considerar raza ni linaje, cómo la presencia de Dios llenaba a hombres y mujeres de todas las lenguas, porque la promesa no era solo para los hijos de Abraham según la carne,
sino para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y así, en ese contexto profundamente espiritual, Tito comenzó a discernir que su origen griego no era obstáculo, sino plataforma para testimoniar la anchura de la misericordia divina. Y mientras algunos judíos convertidos aún vacilaban en aceptar a los gentiles como coherederos del reino, Pablo no cesaba de proclamar que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y esa fe fue creciendo en el corazón de Tito como un fuego suave pero imparable, hasta que ya no fue solo un creyente más, sino un discípulo probado, uno que no se amoldaba a las presiones externas, sino que buscaba la aprobación de Dios y no de los hombres. Y fue ese carácter firme, moldeado en la oración, la escritura y la comunión con los santos, el que lo hizo imprescindible para las misiones futuras, pues cuando Pablo necesitaba enviar a alguien de absoluta confianza, que no solo llevara palabras, sino que también las viviera, pensaba en Tito, y así como Timoteo fue su hijo en la fe desde joven, Tito se convirtió en su verdadero hijo en la fe común, como escribiría más adelante, no como una expresión de cariño pasajero, sino como reconocimiento del fruto espiritual genuino, porque Tito no se dejó seducir por posiciones ni elogios, sino que abrazó el llamado con humildad y obediencia. Y fue precisamente esa obediencia lo que lo convirtió en instrumento de reconciliación, en portador de cartas que restauraban iglesias, en mediador entre el fuego apostólico y los corazones frágiles de los creyentes. Y no era fácil la tarea que se le encomendaba, porque a veces debía confrontar, otras veces consolar, y en todas debía caminar con rectitud, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, sosteniendo la verdad sin caer en dureza, y mostrando gracia sin ceder a la impiedad. Y ese equilibrio no venía de su carácter natural, sino de la gracia que lo había llamado, una gracia que le enseñaba a renunciar a todo lo que no agradaba a Dios, una gracia que lo capacitaba para toda buena obra, una gracia inquebrantable que lo sostenía aun cuando otros se desanimaban. Y así fue como Tito aprendió que la verdadera fuerza del siervo de Dios no está en su sabiduría ni en su habilidad, sino en su dependencia total del Espíritu, porque no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, y esa convicción fue probada una y otra vez, especialmente cuando Tito fue enviado a tratar con iglesias en crisis, con creyentes divididos, con comunidades desgarradas por el pecado y la confusión, y aunque no era apóstol ni anciano, ni tenía título alguno reconocido por los hombres, su autoridad venía del testimonio de su vida, de su fidelidad, de su constancia en la verdad, y por eso donde otros fallaban, él permanecía, donde otros vacilaban, él edificaba, donde otros callaban, él hablaba con amor y firmeza, y así, sin buscarlo, se convirtió en un modelo de lo que significa ser siervo, no como los que buscan ser vistos, sino como los que agradan a su Señor en secreto. Y fue precisamente esa vida escondida en Cristo la que le dio autoridad verdadera, la que lo hizo digno de llevar no solo las cartas de Pablo, sino también la carga espiritual del ministerio. Y aunque los evangelios no mencionan su nombre, y el libro de los Hechos guarda silencio sobre sus pasos, las epístolas dan testimonio de un hombre transformado por la gracia, lleno del Espíritu y fiel hasta lo último. Y así fue como la gracia que un día lo encontró en la oscuridad de Creta se convirtió en su compañera perpetua, su fuerza diaria, su identidad más profunda. Y no hubo día desde entonces que Tito no viviera con la conciencia de haber sido alcanzado por misericordia para alcanzar a otros, porque quien ha recibido mucho amor, mucho ama, y quien ha sido perdonado profundamente, camina con reverencia, y mientras el mundo seguía ignorando su nombre, el cielo anotaba cada paso suyo, cada oración, cada obediencia, como parte del plan eterno de redención,
que aún continuaba desplegándose, porque Tito no era el protagonista, sino el instrumento, y sabía que su vida no era suya, sino del que lo llamó, y por eso avanzaba, entre ciudades y desiertos, entre lágrimas y consuelos, entre luchas y victorias, sabiendo que el que comenzó en él, la buena obra la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Firmeza en la tormenta de la ley. Y fue cuando los días en Jerusalén se oscurecieron por la tensión entre la antigua alianza y la nueva vida en el Mesías, que Tito fue puesto como testimonio viviente de la libertad que hay en Cristo Jesús. Pues los rumores crecían entre los creyentes de Judea, y la confusión comenzaba a sembrar divisiones entre aquellos que habían recibido el Evangelio por la fe, y los que insistían en imponer las costumbres de Moisés como requisito de salvación. Y aunque la sangre del Cordero había sido derramada, muchos aún se aferraban a la sombra del templo, al peso de la ley, al orgullo de la carne, y fue entonces que Pablo, guiado por revelación, subió a Jerusalén no por presión de los hombres, sino por mandato de Dios, llevando consigo a Tito, no como acompañante casual, sino como prueba visible de la gracia, porque Tito era griego, incircunciso, extranjero a los pactos según la carne, pero lleno del Espíritu, transformado, regenerado, y por tanto, heredero de las promesas en Cristo, y en esa hora crucial, donde se definiría el rumbo de la libertad cristiana, su sola presencia desató el conflicto, pues ciertos falsos hermanos, introducidos a escondidas, intentaron obligarlo a circuncidarse, diciendo que era necesario para agradar a Dios. Pero Pablo no cedió, y Tito no se rindió, y esa negativa no fue rebeldía, sino fidelidad, porque ceder en ese punto habría sido negar que la cruz es suficiente, que el sacrificio de Jesús es perfecto, que la justificación es por la fe y no por las obras de la ley. Como está escrito, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y no cedieron, ni por un momento, para que la verdad del Evangelio permaneciera firme entre los creyentes, y así, en medio de ancianos judíos, de fariseos convertidos, de discípulos llenos de celo, Tito permaneció como piedra firme, sin necesidad de palabras, sin discursos, sin defensas humanas. Su sola vida, su fe limpia, su caminar en santidad, eran argumento suficiente. Y fue allí, en esa cumbre espiritual, donde se selló uno de los actos más trascendentales de la iglesia primitiva, pues los que parecían ser algo, aunque nada nuevo añadieron al Evangelio, reconocieron la gracia dada a Pablo y a sus colaboradores, y dieron la diestra de compañerismo, no con imposiciones, sino con libertad, para que fueran a los gentiles como Pedro a los judíos. Y fue acordado que no se exigiera más que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, pero no se impuso la circuncisión, y Tito quedó como señal de esa decisión, como un hijo de la fe no marcado por la carne, sino por el Espíritu. Y aunque muchos no lo vieron, el cielo celebró, porque en esa decisión se afirmaba la verdad de que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y desde entonces la vida de Tito fue ejemplo de firmeza en medio de doctrinas cerradas, de legalismos encubiertos, de imposiciones humanas disfrazadas de piedad. Porque la ley, aunque santa, no puede dar vida, y la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley, testificada por la ley y los profetas, justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Y Tito caminaba con esa certeza, no arrogante, sino agradecido, no altivo, sino reverente, sabiendo que había sido librado no solo del pecado, sino también del peso de una religión que no podía salvar. Y desde ese día, cada paso suyo en la obra del Señor era expresión viva de esa libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y aunque muchos aún querían mezclar el vino nuevo con odres viejos, Tito se mantuvo firme, enseñado por el apóstol a discernir entre la gracia y la tradición,
entre lo eterno y lo perecedero, y por eso, cuando años más tarde tuvo que enfrentar iglesias divididas, comunidades afectadas por doctrinas humanas, su corazón ya había sido entrenado en la verdad, y su identidad no se basaba en costumbres ni apariencias, sino en el conocimiento profundo del Hijo de Dios. Y esa firmeza fue forjada en el horno de la oposición espiritual, donde no bastaban argumentos teológicos, sino una vida rendida al Espíritu, una comunión constante con la palabra, un discernimiento agudo que solo proviene de los que han vivido bajo la presión de lo falso sin quebrarse. Y así, mientras las iglesias gentiles comenzaban a crecer, y los emisarios del judaísmo seguían propagando ideas contrarias al evangelio puro, Tito se convertía en antorcha encendida en medio de la oscuridad doctrinal, un testimonio de que la salvación no se hereda por linaje ni se mantiene por ritos, sino que es don gratuito de Dios, para que nadie se gloríe, y cada iglesia que lo recibía, cada creyente que lo escuchaba, encontraba en él no a un maestro legalista, ni a un predicador superficial, sino a un siervo que hablaba con la autoridad de la gracia vivida, de la verdad encarnada, de la libertad que no se usa como excusa para pecar, sino como fuerza para obedecer desde el amor, y esa fue la plataforma que lo sostendría en sus futuras misiones, donde no solo tendría que edificar iglesias, sino también corregir, ordenar, establecer líderes, guardar la sana doctrina y proteger al rebaño de lobos disfrazados de ovejas. Y todo eso requería una raíz profunda en la verdad, una fidelidad inquebrantable al Evangelio, una certeza como la que nace de haber sido probado y haber permanecido. Y Tito lo había sido, en Jerusalén, ante los líderes, ante los falsos hermanos, ante las insinuaciones del legalismo, y su corazón no se desvió. Su fe no fue contaminada, su amor no se enfrió, y por eso fue hallado digno de llevar la responsabilidad de reconciliar comunidades enteras, de representar al apóstol Pablo en momentos de crisis, de sostener la verdad cuando otros callaban por temor, y esa firmeza, nacida en la tormenta de la ley, se convertiría en un cimiento inamovible para todo lo que Dios aún tenía preparado para él. Testigo de la división apostólica, y mientras el Evangelio se extendía con poder entre los gentiles y la obra de Dios crecía más allá de las sinagogas, también aumentaban las tensiones invisibles dentro de los propios siervos del Señor, porque aún en los corazones redimidos subsiste la carne que lucha por reconocimiento, por costumbre, por temor al qué dirán, y en aquel tiempo, cuando Pedro había llegado a Antioquía y comía con los gentiles como uno más, sin hacer distinción, sin mirar linajes ni ritos, ocurrió algo que probaría la madurez espiritual de todos los presentes. Pues cuando vinieron ciertos hombres de parte de Jacobo, Pedro, temiendo a los de la circuncisión, comenzó a retraerse y a apartarse, y con él también se disimulaban los otros judíos. Incluso Bernabé fue arrastrado por la hipocresía, y fue en ese momento tenso, silencioso, cargado de miradas esquivas y pasos que se alejaban de la mesa compartida, que Pablo se levantó con valentía, y delante de todos reprendió a Pedro, no por orgullo, sino por celo santo, porque no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y en medio de aquella escena de confrontación entre columnas de la fe, Tito estaba presente, no como mero espectador, sino como ejemplo vivo del conflicto, pues su misma existencia, su cuerpo incircunciso, su libertad en Cristo, eran el punto de fricción. Y mientras unos retrocedían por temor a los hombres, él permanecía firme, tranquilo, con la conciencia limpia, porque no buscaba agradar a los hombres, sino a Dios, y ese día no se trató solo de una discusión entre apóstoles, sino de una declaración profética que la comunión en Cristo no depende de tradiciones humanas, que la verdad debe ser defendida, incluso cuando los que la vulneran son hermanos respetados.
Y Tito lo comprendió, no con la arrogancia de quien se siente superior, sino con el temblor de quien sabe que el Evangelio es frágil en manos humanas, si no se guarda con celo espiritual. Y vio cómo la verdad prevalecía, no porque gritara más fuerte, sino porque se sostuvo en la Escritura y en el testimonio del Espíritu, y entendió que la confrontación, cuando es guiada por amor a la verdad, no destruye, sino que purifica, y que a veces es necesario corregir a los mayores si la pureza del Evangelio está en juego. Y ese fue un momento que marcó para siempre su visión del ministerio, porque Tito no se formó en un ambiente idealizado, sino en medio de tensiones reales, donde la carne aún peleaba por preeminencia, donde el temor a los hombres podía nublar la convicción espiritual, y fue allí, en esa atmósfera cargada, que su carácter fue afinado, su discernimiento fortalecido, su visión santificada, y desde entonces comprendió que servir a Dios no era estar exento de conflictos, sino saber cómo mantenerse fiel en medio de ellos, y ese entendimiento le sería crucial. Años después, cuando le tocara enfrentar iglesias divididas, ancianos inseguros, congregaciones tentadas a volver a las sombras de la ley, porque había visto que incluso Pedro podía equivocarse, que incluso Bernabé podía ser arrastrado, que el error no distingue jerarquías. Y por eso la sana doctrina debía ser guardada con vigilancia constante, no con sospecha, sino con reverencia, no con dureza, sino con verdad y amor. Y aprendió también que la corrección no es enemiga de la unidad, sino su salvaguarda, porque la unidad que sacrifica la verdad no es unidad, sino tolerancia disfrazada de paz. Y Tito fue creciendo con esa conciencia, no como juez de los demás, sino como siervo que ora para ser hallado fiel. Y aunque su nombre no figuraba en las discusiones escritas, su presencia era el recordatorio vivo de lo que estaba en juego. Y cada palabra que Pablo dirigía a Pedro retumbaba también en el alma de Tito, como una exhortación personal, como una confirmación de su llamado, porque sabía que Dios lo había traído hasta allí, no para contemplar, sino para aprender, para interiorizar, para madurar. Y ese día, más que muchos sermones, quedó grabado en su corazón el peso de sostener el Evangelio con pureza, sin mezcla, sin añadidos, sin temor, y desde entonces, donde quiera que fue enviado, llevó en su memoria esa escena, no como escándalo, sino como advertencia, como enseñanza viva, como brújula en medio de los errores doctrinales que más adelante enfrentaría. Y supo también que el testimonio personal es más fuerte que las palabras, porque si él hubiese cedido a la presión de circuncidarse, toda esa defensa habría sido inútil, pero al permanecer firme, no solo había protegido su libertad, sino también la de muchos otros, y eso lo sostuvo, eso lo definió, eso lo fortaleció, porque entendió que su vida era parte del mensaje, que sus decisiones tenían implicaciones eternas, que su fidelidad era semilla para generaciones venideras, y así, en silencio, sin pronunciarse en la confrontación, Tito fue parte del milagro de preservar la pureza del Evangelio, y Dios lo había preparado para mucho más, porque si pudo mantenerse en pie en medio de los gigantes, también podría sostener a los pequeños. Si pudo contemplar sin temblar la división entre apóstoles, también podría unir a los hermanos quebrantados. Y ese fue su legado desde entonces, ser un testigo firme, un pacificador santo, un guardián del Evangelio, no por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu del Señor que habitaba en él. El viaje silencioso a Corinto, cuando la carta de Pablo llegó a manos de la comunidad en Corinto, no fue entregada por el viento ni por un mensajero cualquiera, sino por aquel que había sido probado en fuego, formado en la verdad y sellado con fidelidad. Tito fue el portador de una palabra pesada, una epístola que no contenía saludos suaves ni promesas adornadas, sino reprensiones santas,
lágrimas del alma y exhortaciones que solo podían venir de un padre espiritual profundamente herido por el desorden de sus hijos en la fe. Porque Corinto no era una ciudad común ni su iglesia era como las demás. Allí donde abundaban la riqueza, la inmoralidad, la vanidad y la división, también se había establecido una comunidad en Cristo, nacida de la predicación apostólica, pero que rápidamente se desvió hacia la carne, glorificándose en dones espirituales sin amor, exaltando a hombres en lugar de al Señor, tolerando pecados impensables entre los gentiles y confundiendo libertad con libertinaje. Y fue en ese contexto que Pablo, con dolor y celo, escribió palabras que aún hoy estremecen, porque no escribió para condenar, sino para restaurar, no para humillar, sino para despertar, y sabía que para entregar ese mensaje no bastaba con cualquier emisario, necesitaba a alguien que no solo llevara la carta, sino que encarnara su espíritu, alguien que supiera cuándo hablar y cuándo callar, que no buscara aplausos ni se intimidara ante la oposición, alguien en quien pudiera confiar no solo su escritura, sino su carga. Y ese fue Tito, quien aceptó oír, no con pretextos ni condiciones, sino con obediencia plena, y emprendió el viaje no por caminos gloriosos, sino por senderos polvorientos, llevando en su pecho la tensión de una iglesia desgarrada, y en su corazón el amor de un padre por sus hijos. Y llegó a Corinto no como un juez, sino como un testigo fiel, y se sentó entre los hermanos, escuchó sus voces, percibió sus luchas, discernió los corazones, y en cada reunión, en cada palabra, en cada silencio, comenzó a obrar la reconciliación, no con estrategias humanas, sino con la mansedumbre que proviene del Espíritu, porque Tito no impuso, sino que persuadió, no acusó, sino que exhortó, no manipuló, sino que amó, y ese amor puro, recto, sin doblez, fue lo que quebrantó los corazones endurecidos, porque muchos habían malinterpretado la dureza de Pablo, pensaron que ya no los amaba, que los había desechado, que su autoridad era solo castigo. Pero a través de Tito, comprendieron que esas palabras duras brotaban de un amor profundo, que las lágrimas que Pablo mencionaba no eran figuras retóricas, sino clamor verdadero, como él mismo escribió: os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais contristados, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. Y cuando Tito transmitió no solo el contenido, sino el corazón de esa carta, los corazones comenzaron a cambiar, la tristeza piadosa comenzó a obrar arrepentimiento, la rebeldía cedió ante la obediencia, y el Espíritu comenzó a restaurar lo que el pecado había dañado. Y en esa obra silenciosa, Tito fue instrumento de restauración, no con milagros visibles, sino con fidelidad invisible, y cuando volvió a encontrarse con Pablo, su rostro brillaba con gozo, porque traía noticias de reconciliación, de obediencia renovada, de consuelo recibido, y Pablo se alegró, no por él, sino por la obra del Espíritu, y escribió de nuevo a los corintios, expresando su consuelo y su gozo, porque su tristeza, aunque momentánea, había producido fruto, como está escrito: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y en medio de ese proceso, Tito resplandeció como un servidor digno de confianza. Y desde entonces, su nombre quedó asociado no solo con firmeza doctrinal, sino con restauración espiritual, con obediencia probada, con servicio leal, y fue por eso que cuando Pablo tuvo que organizar la colecta para los santos de Jerusalén, volvió a confiar en Tito, sabiendo que no solo entregaría lo que se le encomendara, sino que sería ejemplo vivo de integridad y amor, y esa integridad no surgía de protocolos ni vigilancias, sino del temor de Dios que habitaba en él. Porque Tito sabía que cada paso que daba, cada palabra que hablaba, cada encargo que cumplía, era para el Señor y no para los hombres.
Y así como silenciosamente había restaurado Corinto, silenciosamente seguiría siendo puente entre el quebranto y la restauración, entre la carta escrita y la carta viviente, entre la doctrina predicada y la verdad encarnada, y así, sin buscarlo, sin proclamarlo, Tito se convirtió en uno de los más fieles colaboradores del apóstol, amado por las iglesias, respetado por los hermanos, admirado por su integridad, y aunque sus obras no fueron escritas en libros, ni sus discursos preservados, su vida hablaba más fuerte que muchos sermones, y cada paso que daba era un eco de aquel viaje silencioso a Corinto, donde no llevó una simple carta, sino el corazón de un padre, el mensaje de un evangelio que sana y la presencia de un siervo que no buscaba gloria, sino fidelidad. Portador de las lágrimas del apóstol. Y cuando el amor se vuelve herida, cuando la verdad debe ser dicha aunque duela, cuando la corrección ya no puede esperar, entonces nace la carta más difícil, la más íntima, la más pesada, y esa carta fue escrita por Pablo, no con tinta solamente, sino con el alma desgarrada, con lágrimas que no se secaban, con una angustia que lo acompañaba noche y día, porque la iglesia de Corinto, aún después de recibir la primera epístola, no había cambiado por completo. Algunos obedecieron, otros se entristecieron piadosamente, pero otros endurecieron su corazón, desafiando la autoridad apostólica, comparando a Pablo con otros predicadores, más elocuentes, menos exigentes, más humanos a sus ojos, y mientras el apóstol cargaba con la preocupación de todas las iglesias, había un dolor que no se iba, un peso que lo oprimía, y no era persecución, ni cárcel, ni hambre, sino la posibilidad de que aquellos a quienes más había amado lo rechazaran, y por eso escribió lo que él mismo llamó su carta dura, una epístola ya perdida para nosotros, pero recordada en espíritu, una carta nacida del quebranto, no del enojo, porque como él mismo dijo, os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. Y esa carta no podía ser entregada por cualquiera. No era un mensaje liviano ni un texto que pudiera leerse sin discernimiento. Debía ser llevado por alguien que conociera el corazón de Pablo, que supiera transmitir no solo las palabras, sino también el espíritu. Y ese fue Tito, una vez más, el hijo en la fe, el colaborador probado, el siervo fiel, y partió hacia Corinto, no con certezas, sino con fe, sabiendo que el mensaje que llevaba podía producir quebranto o resistencia, amor o rechazo. Y en ese viaje, más que en ningún otro, Tito comprendió el precio del ministerio, porque no todos los dolores se gritan, algunos se cargan en silencio, y cuando llegó a la comunidad no pronunció juicios, ni se impuso, sino que con mansedumbre les presentó el mensaje del apóstol, palabra por palabra, lágrima por lágrima, y los hermanos lo escucharon. Algunos enmudecieron, otros lloraron, otros reconocieron, y por obra del Espíritu, la carta cumplió su propósito, no porque Tito fuera persuasivo, sino porque fue transparente, portador fiel no solo de letras, sino de un amor que no se rinde, y los corazones comenzaron a ceder, no ante la presión, sino ante la verdad, y se manifestaron frutos de arrepentimiento, restauración, temor reverente y comunión renovada. Y cuando Tito regresó para encontrarse con Pablo en Macedonia, lo hizo con el rostro resplandeciente, y su sola presencia fue para Pablo como agua en el desierto, porque había temido lo peor, había dudado, había sentido la angustia de quien espera sin saber si será amado aún, y entonces, al ver a Tito, al oír su testimonio, el corazón del apóstol fue consolado, como está escrito: Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él fue consolado en cuanto a vosotros, refiriendo vuestro anhelo, vuestro llanto, vuestro celo por mí, y me regocijé aún más, y ese momento selló algo eterno entre ambos.
porque ya no era solo una relación de colaborador y mentor, sino de almas unidas por el peso del ministerio, por el dolor de amar a la iglesia más de lo que ella se ama a sí misma. Y desde entonces, Tito fue conocido entre las iglesias no solo como administrador fiel o organizador sabio, sino como portador de consuelo, como embajador de restauración, como canal de la ternura apostólica. Y ese don, ese llamado silencioso pero poderoso, sería usado nuevamente cuando Pablo pensó en las colectas para los santos de Jerusalén, porque ¿quién mejor para tocar los corazones que aquel que ya había tocado sus heridas? ¿Quién mejor para administrar lo material con santidad que aquel que había sido testigo de lo espiritual con lágrimas? Y así, Tito fue enviado una vez más, no solo como recaudador, sino como modelo, porque como dijo Pablo, enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye en todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este don que es administrado por nosotros para gloria del Señor, y la administración fue limpia, honesta, sin sospechas, sin tropiezos, porque Tito no era movido por avaricia ni buscaba lo suyo, sino que como fiel servidor del Evangelio, su mayor tesoro era ver la obra avanzar, la iglesia crecer, los santos consolarse, y aunque no buscaba recompensa, el cielo anotaba cada paso, cada esfuerzo, cada gesto de obediencia, porque en cada entrega, en cada viaje, en cada exhortación y consuelo, Tito estaba reflejando el corazón de Cristo, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y así, en silencio, Tito continuaba cumpliendo su llamado, no con aplausos ni títulos, sino con lágrimas, con fidelidad, con verdad, y con el gozo secreto de saber que había sido hallado digno de sufrir con los que sufren, de llorar con los que lloran, de restaurar a los caídos y de portar en su propio corazón el peso dulce y amargo del amor apostólico. El espíritu de excelencia y orden. Y mientras la gracia seguía obrando en las iglesias fundadas por la predicación del Evangelio, y las comunidades se multiplicaban entre los gentiles con gozo y sencillez de corazón, también crecía la necesidad de un testimonio ordenado, de una administración santa, de una conducta irreprensible que reflejara no solo la doctrina enseñada, sino también la vida transformada, porque el amor no es desordenado, y la fe verdadera produce fruto visible en cada área del caminar del creyente. Y fue en este contexto que el apóstol Pablo, movido por compasión hacia los hermanos pobres de Jerusalén, comenzó a organizar una colecta entre las iglesias gentiles, no como imposición, sino como expresión de comunión, para que aquellos que habían recibido riquezas espirituales de los judíos compartieran con ellos en lo material. Y la obra era delicada, no solo porque implicaba dinero, sino porque el testimonio del Evangelio estaba en juego, y Pablo no quería que hubiese tropiezo alguno, ni murmuración, ni sospecha, y por eso eligió a hombres fieles, íntegros, llenos del Espíritu, y entre ellos, nuevamente, estuvo Tito, y no por obligación, como lo afirma la carta, sino por voluntad propia, porque el mismo Tito recibió la exhortación y siendo muy diligente, partió hacia vosotros por su propia voluntad, y fue así como este siervo, formado en la gracia, probado en la corrección, portador de restauración, se convirtió también en modelo de administración, y no de cualquier forma, sino con excelencia, porque Tito no hacía las cosas a medias, ni por apariencia, sino como para el Señor y no para los hombres, y en su proceder cada detalle contaba, cada entrega era limpia, cada paso era vigilado por la conciencia pura que teme a Dios y desea honrar su nombre, y su ejemplo se hizo notorio entre las iglesias, porque no era solamente fiel en lo espiritual, sino también en lo práctico, y Pablo lo sabía, por eso lo enviaba con confianza, porque como él mismo escribió, evitamos que nadie nos censure
en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y Tito se convirtió así en imagen viviente de ese principio, caminando entre las iglesias como testigo de la unidad entre los cuerpos gentiles y la iglesia madre en Jerusalén, recogiendo las ofrendas no como recaudador frío, sino como hermano comprometido, y en cada iglesia que visitaba no solo hablaba de generosidad, sino que él mismo mostraba generosidad de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, porque su servicio era total, sin doblez, y quienes lo veían en él un espíritu distinto, un espíritu de orden, de honra, de reverencia, y esa excelencia no surgía de su cultura ni de su capacidad humana, sino de la obra del Espíritu en él, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y todo eso se reflejaba en cada paso que daba, y por eso las iglesias no solo confiaban en él, sino que se alegraban al recibirlo, porque donde Tito llegaba también el consuelo de Dios, la claridad en medio del caos, el orden donde había confusión, y ese don no era superficial, sino profundo, nacido de una mente renovada, de un corazón limpio, de una conciencia purificada por la sangre de Cristo. Y Pablo lo sabía, por eso decía que en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y ese vínculo era más que administrativo, era espiritual, y cada viaje, cada entrega, cada acción, se tejía con la misma reverencia que se ofrece un sacrificio santo, porque para Tito, la obra del Señor no se dividía en áreas. No había diferencia entre lo visible y lo invisible. Todo debía ser hecho con el mismo temor santo, con la misma pasión, con la misma excelencia, y fue así como, sin necesidad de discursos, su vida se convirtió en carta leída por todos los hombres, como Pablo lo había dicho a los corintios. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Y Tito era de esas cartas vivas, cuya tinta era el Espíritu, cuya firma era la fidelidad, y cuyo mensaje era la gloria de Dios manifestada en una vida ordenada. Y esa excelencia no buscaba reconocimiento, no pedía honores, no exigía recompensas, se sustentaba sola, como un árbol que da fruto porque está plantado junto a corrientes de aguas. Y así avanzaba Tito, entre caminos de tierra y casas humildes, entre reuniones de oración y cuentas que ajustar, entre hermanos que daban de su escasez y otros que ofrecían con abundancia, recogiendo lo que había sido entregado como sacrificio y entregándolo con la misma reverencia. Y cada moneda, cada porción, cada promesa era tratada como ofrenda santa, como semilla eterna, porque entendía que no se trataba de dinero, sino de adoración, no de números, sino de corazones. Y así el espíritu de excelencia que habitaba en Tito se volvía testimonio para todos los que servían, enseñando con hechos lo que las palabras no podían expresar. Y ese espíritu, que honra a Dios en lo pequeño y en lo grande, se convirtió en su legado silencioso, en el aroma de Cristo que dejaba donde quiera que iba. Y aunque su nombre no figuraba en libros de historia, su vida era conocida en el cielo, donde cada acto oculto, cada entrega honesta, cada orden puesto en su lugar, era visto por aquel que pesa los corazones y recompensa lo secreto. Y así avanzaba Tito, servidor de excelencia, testigo fiel, discípulo verdadero, portador de orden en un mundo desordenado, reflejo de la gloria invisible que se manifiesta en lo cotidiano, en lo simple, en lo hecho con el corazón entero para la gloria de Dios. El corazón de un verdadero hijo en la fe, y fue en la intimidad de la instrucción espiritual, más allá de las misiones, de los encargos y de las cartas, donde se reveló la verdadera esencia del vínculo entre Pablo y Tito,
porque no se trataba solamente de colaboración ministerial, ni de afinidad en la doctrina, sino de una relación profundamente nacida del Espíritu, formada en el fuego de la fidelidad y madurada en la obediencia, porque Pablo no lo llamaba simplemente compañero, sino verdadero hijo en la fe común, y esa afirmación, escrita en la epístola, dirigida a Tito, encerraba un reconocimiento que sólo podía provenir del alma de un padre espiritual que había visto crecer a su hijo, no en la carne, sino en el espíritu. Y esa carta, corta en palabras pero inmensa en peso, fue escrita cuando Pablo lo dejó en Creta para que pusiera en orden lo que quedaba y estableciera ancianos en cada ciudad, conforme a las instrucciones divinas, y no fue una tarea liviana, porque Creta era una isla de carácter difícil, de hombres indomables, como bien lo había dicho uno de sus propios profetas. Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, y sin embargo, fue precisamente allí donde Tito fue dejado, no por falta de otros obreros, sino por confianza, por discernimiento, por revelación, porque Pablo sabía que solo un hijo fiel podía llevar a cabo una obra que requería discernimiento, autoridad, mansedumbre y firmeza, y esa carta que le escribió no fue un simple manual pastoral, sino una exhortación viva a guardar la sana doctrina, a vivir con integridad, a enseñar con autoridad, a corregir con misericordia, y en cada línea se revelaba la confianza absoluta de Pablo en su hijo espiritual, sabiendo que Tito no era dado a contiendas, ni a debates necios, ni a palabras vanas, sino que era sobrio, íntegro, incorruptible, capaz de exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque conocía no solo las Escrituras, sino también el corazón humano, y había aprendido no por teoría, sino por comunión con el Espíritu, por caminar al lado del apóstol, por haber sido moldeado en la presencia de Dios, y esa madurez no se improvisa, ni se hereda por sangre, sino que nace del quebranto, de la sumisión, del servicio oculto, y por eso Pablo le encomendó establecer ancianos, no a cualquier hombre, sino a los irreprensibles, maridos de una sola mujer, con hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía, y le encargó también que enseñara a los ancianos a ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, y que exhortara a las ancianas a comportarse como es digno de santas, a enseñar lo bueno, a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, y que animara a los jóvenes a ser prudentes, presentándose él mismo como ejemplo de buenas obras, mostrando en la enseñanza integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, y que recordara a los creyentes que se sujetaran a los gobernantes y autoridades, que obedecieran, que estuvieran dispuestos a toda buena obra, que no hablaran mal de nadie, que fueran pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, y todo esto no como reglas externas, sino como reflejo de la gracia que nos ha salvado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y así Tito debía enseñar, así debía exhortar, así debía corregir, con toda autoridad, sin dejarse menospreciar, no con altivez, sino con reverencia, porque conocía el corazón de su maestro, y aún más, conocía al maestro que estaba por encima de ambos. Y por eso Tito no rehuía la responsabilidad, no negociaba la verdad, no se rendía ante la oposición, porque no hablaba de sí mismo, sino de aquel que lo había llamado por gracia. Y esa carta, que hoy forma parte del canon sagrado, fue más que una instrucción pastoral,
fue una manifestación del corazón de un padre que confía en su hijo y del corazón de un hijo que honra a su padre, no con palabras, sino con hechos. Y esa relación marcó una generación, porque mientras muchos se levantaban con elocuencia, pero sin carácter, Tito se mantenía firme con doctrina y vida, con enseñanza y ejemplo, con palabras y obediencia, y fue así como la obra en Creta fue establecida, no con grandes milagros, sino con fidelidad constante, con orden, con enseñanza pura, con estructura espiritual que reflejaba el reino, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, y donde hay un verdadero hijo en la fe, allí hay continuidad. Allí hay honra, allí hay legado, y Tito fue ese hijo, fiel hasta lo último, firme en la palabra, íntegro en la conducta, valiente en la enseñanza, y por eso su vida se convirtió en fundamento para que otros pudieran edificar. Y su corazón, marcado por el amor a Dios y la obediencia a su Padre espiritual, quedó para siempre como testimonio de lo que significa servir, no como asalariado, sino como heredero, no como empleado de una causa, sino como hijo del reino. El conflicto invisible de la autoridad espiritual. Y mientras Tito permanecía en la isla de Creta, cumpliendo fielmente el encargo recibido, enfrentaba un tipo de conflicto que no siempre se ve, que no se grita desde los tejados ni se escribe en cartas, pero que consume desde dentro al siervo de Dios el peso de ejercer autoridad sin respaldo humano, de ordenar lo torcido en una tierra torcida, de establecer liderazgo en un lugar donde el desprecio a la corrección era cultura, donde el pecado era normalidad, y donde incluso dentro de la iglesia algunos profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban, siendo abominables, rebeldes e inútiles para toda buena obra. Y en ese terreno hostil, Tito debía caminar con discernimiento, con firmeza y con una autoridad que no provenía de su edad, de su linaje, ni de una posición visible, sino de la comisión apostólica, del respaldo del Espíritu, y sobre todo de una vida irreprensible, porque donde la cultura desprecia el orden y la piedad, la autoridad espiritual no se impone, se encarna, no se exige, se modela. Y ese fue el desafío invisible que Tito vivía cada día, enfrentando a los habladores de vanidades, a los engañadores, especialmente a los de la circuncisión, quienes trastornaban casas enteras, enseñando lo que no debían por ganancia deshonesta, y Pablo, conociendo ese ambiente, había sido claro y directo en su instrucción, diciéndole que era necesario tapar la boca a tales hombres, no con violencia, sino con sana doctrina, con reprensión severa, con claridad de espíritu, para que sean sanos en la fe. Y eso no era tarea sencilla, porque estos no venían con rostros de enemigos, sino con apariencia de piedad, con palabras dulces, con intenciones que parecían correctas, pero cuyo fin era división, confusión y esclavitud doctrinal. Y Tito debía, sin ayuda visible, sin un equipo amplio, sin la cobertura de un apóstol a su lado, mantenerse firme, sin doblez, instruyendo en la verdad, reprendiendo cuando era necesario, y amando lo suficiente como para no ceder al silencio cobarde que permite al error multiplicarse. Y todo esto lo hacía mientras establecía ancianos, revisando la vida, el testimonio, la familia, el carácter de cada uno, porque no bastaba con tener conocimiento, era necesario ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, y convencer a los que contradicen, y esa vara de medida, que no es humana sino divina, no podía rebajarse, aunque la isla fuera difícil, aunque los hombres fueran duros,
porque la iglesia no puede edificarse sobre indulgencia, sino sobre verdad, y Tito lo sabía. Por eso su autoridad no era gritada, era vivida, no se imponía, se respiraba, y aunque su tarea era compleja y muchas veces solitaria, el Espíritu del Señor lo sostenía. Porque donde hay obediencia sincera, allí hay respaldo celestial. Y cada vez que enseñaba, cada vez que corregía, cada vez que reprendía, lo hacía como si Cristo estuviera en la sala, porque sabía que no representaba una idea ni una cultura, sino al Dios vivo, y esa conciencia lo preservaba del orgullo y del desánimo. Lo mantenía en equilibrio entre la severidad y la misericordia, entre la firmeza y la ternura, porque ejercer autoridad espiritual no es dominar, sino servir. No es imponerse, sino morir a uno mismo por el bien del rebaño. Y cada día en Creta era una batalla invisible entre la verdad y la tradición, entre la luz y la sombra, entre la libertad en Cristo y el peso de costumbres vacías. Y Tito no buscaba reconocimiento, pero sí deseaba ser hallado fiel, y por eso guardaba no solo la doctrina, sino también su carácter, su humildad, su dependencia del Señor, porque sabía que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y ese era su anhelo, no ganar debates, sino ganar almas, no probar su autoridad, sino afirmar la del Evangelio. Y esa lucha, invisible pero real, marcaba cada día, cada encuentro, cada decisión, y por eso su vida en Creta fue más que una asignación pastoral, fue una prueba constante de fidelidad en lo secreto, de integridad en la presión, de perseverancia sin aplausos, y aunque no escribía epístolas, su vida era una carta viva escrita por el Espíritu, un ejemplo silencioso para los que vendrían después. Un testimonio de que el reino se edifica, no solo con poder, sino con orden, no solo con milagros, sino con carácter. Y por eso Tito, hijo en la fe, obrero fiel, pastor firme y servidor invisible, quedó como símbolo de la autoridad verdadera, aquella que no se hereda ni se exige, sino que se recibe de lo alto y se sostiene con obediencia hasta el fin. Cuando la doctrina se hace carne, y mientras los días se sucedían sobre la isla de Creta, mientras los vientos barrían las laderas montañosas y las costumbres de generaciones endurecidas persistían en resistir la verdad, Tito permanecía, no como un extranjero que observa desde la distancia, sino como un pastor que ha hecho de la palabra su morada, porque su misión no era solo enseñar conceptos ni proclamar fórmulas teológicas, sino encarnar la verdad que predicaba, y fue allí, en el lugar donde los hombres mentían como hábito, donde la desobediencia era cultura y la impureza doctrinal se disfrazaba de piedad, donde la doctrina que había recibido de Pablo tuvo que hacerse carne en su propio cuerpo, visible en su andar, en su respuesta, en su paciencia, en su silencio y en su voz. Porque en un ambiente así, las palabras solas no bastan, y Tito lo sabía. Por eso no solo enseñaba lo que es conforme a la sana doctrina, sino que vivía como una doctrina viva, como un reflejo visible de lo que la gracia de Dios puede producir cuando es recibida con humildad. Y enseñaba a los ancianos a ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, no porque simplemente lo dijera la carta, sino porque él mismo era ejemplo de cada una de esas cosas, y exhortaba a las ancianas a comportarse como es digno de santas, a enseñar lo bueno, a guiar a las más jóvenes, no porque fuera un reglamento, sino porque él mismo vivía en medio del pueblo con pureza, con templanza, con reverencia, y a los jóvenes los animaba a ser prudentes, no con discursos elevados, sino presentándose a sí mismo como ejemplo de buenas obras, mostrando en su enseñanza integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable,
y en cada rincón donde abría la boca, en cada hogar donde se reunía, en cada conversación donde se planteaba un conflicto. Tito respondía con la autoridad que proviene de la coherencia, no imponiendo peso a otros que él mismo no llevara, sino sosteniendo el estándar con su vida antes que con sus labios, porque había comprendido que el mensaje del Evangelio no era un sistema de ideas, sino una vida entregada, transformada, y que la gracia que salva también enseña, como él mismo enseñaba que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ese mensaje, que algunos repetían como fórmula, en Tito se volvía experiencia vivida, se volvía carne, y por eso su autoridad no era solo doctrinal, sino espiritual, porque el Espíritu del Señor respaldaba su vida como testimonio, y su enseñanza no era vacía, sino viva, porque hablaba lo que vivía, y vivía lo que hablaba, y cuando reprendía con toda autoridad, no era por arrogancia, sino por compasión, porque conocía el daño de las falsas doctrinas, el poder destructivo del legalismo, el veneno del libertinaje disfrazado de libertad, y no permitía que se introdujeran disensiones sin corregirlas, ni que los creyentes vivieran en impiedad sin advertencia, porque su celo era por el honor de Dios, por la salud del cuerpo de Cristo, por el testimonio del Evangelio. Y cuando hablaba del lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, lo hacía con lágrimas de quien había visto ese milagro en su propia vida, porque él mismo había sido regenerado, renovado, transformado por esa obra poderosa, y no podía callar, ni diluir, ni omitir lo que sabía que era el único camino, y por eso, cuando instruía a los creyentes a ser sujetos a los gobernantes y autoridades, a obedecer, a estar dispuestos a toda buena obra, a no hablar mal de nadie, a ser pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre, no lo hacía desde la comodidad de una autoridad externa, sino desde la experiencia diaria de la lucha por ser luz en un lugar que aún amaba las tinieblas, y cada exhortación suya llevaba el peso de una vida sometida a Cristo, de una conciencia limpia, de una fidelidad constante, y esa fidelidad era la que hacía que la doctrina enseñada por él no fuera solo oída, sino también creída, porque no hay testimonio más poderoso que una vida que refleja a Cristo. Y eso era Tito, una carta viva del cielo escrita con el Espíritu en el lienzo de su alma. Una lámpara que no buscaba ser vista, pero que no podía ocultar su luz, y aunque sus palabras no están registradas como sermones, su enseñanza vive en la iglesia que fue afirmada por su ejemplo, en los ancianos que fueron establecidos por su discernimiento, en las familias que fueron transformadas por su instrucción, y en cada creyente que, gracias a su ministerio, pasó de la confusión a la claridad, del desorden al orden, del pecado al arrepentimiento, y así, mientras otros buscaban señales y prodigios, Tito continuaba obrando el milagro silencioso de encarnar la sana doctrina, demostrar con su vida que el Evangelio no es solo verdad para predicar, sino también verdad para vivir, y que el carácter de Cristo no es una meta lejana, sino una obra posible cuando el Espíritu gobierna el corazón, y en ese ministerio oculto, perseverante y lleno de gloria sin aplausos, Tito continuaba dejando una huella eterna en una isla olvidada por los hombres, pero amada por Dios. La obra que nadie ve pero Dios recompensa, y cuando los hombres miraban hacia Jerusalén buscando grandes señales, o a Roma aguardando decisiones imperiales, o a Éfeso y Antioquía, donde multitudes escuchaban el Evangelio en plazas públicas, pocos pensaban en Creta, esa isla olvidada, rugosa, cubierta de montes y de hábitos antiguos, donde el nombre de Cristo no era celebrado, sino observado con sospecha.
Y sin embargo allí, lejos del ruido, sin el eco de aplausos ni el brillo de fama, Tito seguía sirviendo, día tras día, casa por casa, reunión tras reunión, construyendo con paciencia lo que otros habrían abandonado por falta de resultados visibles, porque la verdadera obra del reino no siempre florece en escenarios, ni se mide por números, sino por fidelidad escondida, por perseverancia silenciosa, por obediencia constante cuando nadie aplaude. Y Tito lo entendía. Por eso no se cansaba, no negociaba la verdad, no menguaba en su celo, sino que cada amanecer era para él una nueva oportunidad de mostrar que la gracia no solo salva, sino que transforma, establece, edifica, y que la doctrina, cuando es vivida con pureza, no necesita propaganda, porque su fruto habla solo, y así seguía formando a los ancianos, velando por las familias, exhortando a los jóvenes, corrigiendo a los que se desviaban, confortando a los que se debilitaban, no como quien cumple un deber externo, sino como un pastor que ama a sus ovejas, como un hijo que honra el encargo de su padre espiritual, como un siervo que vive para agradar a su Señor, y esa obra, la que nadie anotaba, la que no aparecía en los informes, la que no generaba fama ni posición, era la que el cielo atesoraba, porque el reino de Dios se extiende más por el sacrificio fiel de los anónimos que por la elocuencia de los visibles. Y Tito, siendo conocido por pocos, era conocido por Dios, y cada palabra suya cargada de verdad, cada silencio prudente, cada acto de amor firme, en cada reprensión hecha en mansedumbre, era parte de esa obra invisible que sostiene la iglesia verdadera, y aun cuando los desafíos crecían, cuando los errores doctrinales volvían a asomar, cuando los corazones se enfriaban por el pecado, Tito no retrocedía, porque su esperanza no estaba puesta en resultados inmediatos, sino en la promesa eterna de aquel que no olvida la obra de los suyos. Y por eso su vida era una ofrenda continua, no de palabras sino de hechos, y cada día, al cerrar los ojos, podía presentarse ante Dios sin máscaras, sin ambición, sin doblez, porque vivía en integridad, en sobriedad, en temor, y sabía que todo lo que el hombre siembre, eso también segará, y que el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, y por eso no se fatigaba, no se rendía, no bajaba el estándar, porque amaba más la gloria de Dios que su propia comodidad. Y porque el ejemplo que había visto en Pablo era demasiado vivo para ignorarlo, aquel apóstol que trabajaba con sus manos, que lloraba por las iglesias, que escribía desde la prisión más que desde el púlpito, que había derramado su vida por amor a Cristo. Y Tito había aprendido que seguir al Señor no era subir en posición, sino descender en humildad. No era ocupar lugares de honor, sino lavar pies, no era buscar títulos, sino cargar cruces, y así vivía, sin esperar reconocimiento, pero sabiendo que su nombre estaba escrito en el cielo, no con letras humanas, sino con el fuego eterno del Espíritu. Y aunque muchos no conocieron jamás los detalles de su ministerio, los cielos registraban cada uno, y los frutos que brotaban en las iglesias establecidas por su trabajo eran testimonio suficiente de que había sembrado en buena tierra, y que la doctrina que defendió, el orden que estableció, la verdad que preservó, continuarían dando fruto mucho después de su partida. Y porque todo lo que es hecho en Cristo permanece, y cada anciano formado bajo su guía, cada joven instruido por su palabra, cada familia restaurada por su consejo, eran piedras vivas edificadas sobre el fundamento que es Jesucristo. Y esa edificación, aunque no llamativa, era firme, profunda, eterna, y por eso Tito podía mirar su vida sin remordimientos, sabiendo que había peleado la buena batalla, no en un coliseo, sino en casas pequeñas, no en discursos públicos, sino en conversaciones privadas, no con multitudes, sino con discípulos, no bajo reflectores, sino a la luz del rostro de Dios. Y esa obra, la que nadie ve pero que el cielo premia, era la que definía su ministerio, y por eso, cuando otros buscaban relevancia, él buscaba obediencia,
Cuando otros perseguían influencia, él perseguía integridad. Cuando otros querían seguidores, él deseaba formar verdaderos creyentes, y en eso descansaba su recompensa, no en una corona terrenal, sino en el gozo de haber agradado al Señor, en la certeza de haber vivido para lo eterno, en el secreto de haber sembrado sin buscar cosecha para sí. Y así caminaba Tito, no como uno que sirve para ser visto, sino como siervo que vive ante los ojos del Altísimo, sabiendo que en ese día, cuando todo lo oculto sea revelado, su obra será hallada verdadera, el legado oculto de los que vencen sin ser vistos. Y cuando los años pasaron como el viento que sopla sobre los montes de Creta, cuando las generaciones comenzaron a olvidar los nombres de los que un día caminaron entre ellos trayendo la palabra con fuego y reverencia, Tito permanecía en la memoria de los cielos, como uno de esos siervos que no vivieron para dejar monumentos, sino huellas, no para recibir honra de los hombres, sino para que el nombre de Yeshua fuese glorificado, porque el ministerio que él llevó no tuvo forma de espectáculo ni sonido de trompetas, sino consistencia, verdad, paciencia, fe y una fidelidad que no necesita testigos para ser real. Y cuando Pablo fue arrestado por segunda vez y sabía que su hora se acercaba, en aquella carta final a Timoteo, entre los nombres de los que lo habían abandonado y los pocos que aún permanecían, mencionó una vez más a Tito, diciendo que lo había enviado a Dalmacia, no como quien se desentiende, sino como quien encomienda lo más precioso a alguien que no fallará, porque cuando todo se desmoronaba y muchos dejaban el camino por amor al mundo, Tito aún seguía llevando la luz, avanzando hacia el norte, obedeciendo sin condiciones, sembrando donde otros no irían, y así se pierde su rastro. No porque desaparezca su obra, sino porque se sumerge en la voluntad de Dios como una semilla que cae en tierra, muere y da mucho fruto. Y aunque las Escrituras ya no relatan sus pasos posteriores, el eco de su vida quedó inscrito en las iglesias que ayudó a formar, en la doctrina que defendió con su ejemplo, en los ancianos que estableció con discernimiento, en los creyentes que pastoreó con ternura y firmeza, porque Tito no fue un apóstol según la carne, pero sí un embajador del reino según el Espíritu, y su legado no fue un linaje de títulos, sino un linaje de obediencia, un linaje de verdad encarnada, un linaje de siervos que entienden que el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Y aunque su nombre no aparece en los relatos más populares, su ministerio está grabado en cada línea de la epístola que lleva su nombre, en cada iglesia establecida con orden, en cada doctrina preservada sin mezcla, y su vida se convierte en símbolo eterno de aquellos que vencen no con espada, sino con carácter, no con visibilidad, sino con constancia, no con palabras fuertes, sino con hechos fieles, y en el reino, donde los primeros son los últimos y los últimos los primeros, Tito brilla como uno de esos siervos que entendieron el corazón del Maestro, y lo imitaron no con discursos, sino con entrega, y el legado que dejó no puede medirse con cifras ni con biografías, porque es un legado escondido, como el del grano de trigo que cae y muere, y sin embargo transforma la tierra, y aunque los hombres olviden su rostro, los frutos de su vida siguen hablando, y su historia, silenciosa pero santa, queda como testimonio para todos los que sirvan en lugares difíciles, para todos los que obedezcan sin recompensa humana, para todos los que enseñen sin ser escuchados por multitudes, porque el reino se edifica no con multitudes, sino con verdad, no con oratoria, sino con obediencia, no con fama, sino con santidad. Y ese fue Tito, discípulo silencioso, portador de gracia, siervo irreprensible, hijo verdadero en la fe común, constructor de lo que no se ve, defensor de la doctrina sin mancha, siervo de Dios en tiempos donde la doctrina se negocia y la fidelidad se diluye. Tito permaneció como un muro, no construido con piedras, sino con convicciones, no sostenido por manos humanas, sino por el Espíritu,
Y ese legado, oculto a los ojos del mundo, es la verdadera herencia de los santos. Porque mientras las luces de la tierra se apagan, los nombres escritos en el libro de la vida resplandecen por toda la eternidad. Y allí está Tito, no con corona terrenal, sino con gozo eterno, habiendo vencido sin ser visto, habiendo edificado sin ser celebrado, habiendo vivido como testigo fiel de un evangelio que no cambia, porque su vida fue una respuesta viva a la gracia que lo transformó, y su muerte, aunque no registrada por los hombres, fue preciosa a los ojos de Yahvé, como está escrito: estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. Y así termina el recorrido de un siervo verdadero, no con un final dramático, sino con una eternidad asegurada, porque vivió no para sí, sino para aquel que lo llamó. Y ahora su nombre se une al coro de los que vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte, porque entendieron que lo que es visible es temporal, pero lo que no se ve es eterno, y Tito vivió para lo eterno. Y cuando todo fue dicho y hecho, no quedó estatua, ni altar, ni tumba adornada que llevara su nombre. No hubo cartas de despedida, ni himnos escritos en su honor, ni multitudes congregadas para recordarlo. Pero su legado quedó sembrado en un terreno más alto, donde no se oxida ni se marchita, donde lo oculto es revelado por fuego y lo secreto recompensado por el Padre que ve en lo secreto. Porque Tito, aquel griego sin linaje de sacerdote, sin pasado en Jerusalén, sin nombre conocido entre las tribus, se convirtió en testimonio vivo de una verdad eterna, que los que sirven en silencio son los que más profundamente transforman la historia del reino. No predicó en el templo, ni discutió en el Areópago, no fue llamado en visión profética, ni arrebatado a los cielos como otros, pero Dios lo usó para lo que muchos no soportan: permanecer, ordenar, soportar, restaurar, en una isla olvidada entre líderes inmaduros, creyentes frágiles y doctrinas torcidas. Tito caminó con la palabra como espada y el Espíritu como guía. Su autoridad no fue visible, pero era imbatible, porque estaba fundada en la obediencia. Su fuerza no estaba en el volumen de su voz, sino en la constancia de sus pasos. Su corona no fue forjada por hombres, sino por fidelidad sin interrupciones. Y ahora, en esta última imagen invisible, podemos verlo cerrar una puerta en silencio, quizás después de una reunión con los ancianos, saliendo de una casa de piedra en Creta mientras cae la noche. No dice nada, no busca aplausos, pero en su rostro hay paz. Ha terminado el encargo, ha peleado la buena batalla sin espadas, ha corrido la carrera sin aplausos, ha guardado la fe sin espectáculo. Camina entre caminos polvorientos, pero en el cielo resplandece su nombre, porque así son los siervos que vencen sin ser vistos. No conquistan naciones, conquistan su propio corazón. No cambian imperios, pero sostienen la iglesia. No buscan ser recordados, pero su vida se convierte en la base sobre la que otros edifican. El secreto oculto de Tito no fue un misterio que la historia olvidó contar. Fue un diseño de Dios que solo los atentos pueden ver. Fue un eco de Cristo en los rincones, una réplica del Maestro que no vino para ser servido, sino para servir, una luz pequeña que encendió otras muchas. Y aunque sus pasos se pierden entre los siglos, su huella permanece en la palabra y en todo aquel que sirva sin esperar recompensa, que enseñe sin esperar reconocimiento, que permanezca cuando otros se dispersan. Tal vez esa sea hoy la parte más poderosa de su historia, que aún sin buscarlo, Tito escribió un capítulo eterno en el reino de Dios. Porque no necesitas ser Pablo para cambiar la historia. A veces basta con ser Tito, y no moverse de donde Dios te puso, porque lo que el mundo considera pequeño, Dios lo llama fundamento. Lo que otros ignoran, el cielo lo ve. Lo que el hombre no celebra, el Padre lo guarda. Y si tú también has sentido que tu llamado no tiene reflectores, si sirves sin ser visto, si permaneces cuando nadie lo nota, entonces esta historia no solo fue sobre Tito, también fue para ti.
Y ahora la pregunta permanece. ¿Seguirás tú edificando incluso si nadie ve la obra? ¿Seguirás tú obedeciendo incluso si nadie aplaude tu fidelidad? Si esta historia tocó tu corazón, comenta abajo. Yo también quiero servir en silencio como Tito. Así sabremos que hay más de uno escribiendo la fidelidad en lo oculto. Suscríbete para seguir descubriendo vidas que marcaron la historia bíblica sin buscar la suya. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios ve, incluso cuando nadie más lo hace.